When Jesus was ready to start the New Testament church, he had the first command for them. Cuando el Señor comenzó a instalar la iglesia de Dios aquí en la tierra, dejó un primer y gran mandamiento para ellos. Every rabbi would pick 12 young men to follow him very closely. Cada rabino se suponía, now this is Jesus, you're saying? No, every rabbi. Oh, would do no, that. es decir, en el tiempo en que Jesús estaba caminando, cada rabino escogía a 12 jóvenes, 12 personas que se sometieran a su enseñanza y a su mentoría. And they would say, come and follow me. Y esos rabinos decían a esos 12 jóvenes, síganme, vengan y síganme. So this is the Jewish tradition. Esa es la tradición judaica. But Jesus changes the tradition. Pero el Señor cambia las tradiciones. He doesn't go after the most intellectual Jewish boys. He travels 70 miles north and he goes to a town of fishermen and he calls them. Pero el Señor cambia la tradición y lo que hace es que va a un pueblo a 70 millas de donde Él está y no escoge a los más intelectuales, sino que escoge a jóvenes comunes y corrientes. And he says this, he says, come and follow me and I will make you fishers of men. Y Él les dice lo siguiente, síganme, vengan y síganme y yo los haré a ustedes pescadores de hombres. No rabbi's ever said this before. Ningún rabino ha dicho una cosa tal antes. Come and follow me, fall in love with me. Vengan y síganme a mí y enamórense de mí. Let me set you free. Let me do great works for you. Déjenme liberarlos, déjenme hacer que ustedes hagan grandes obras a través de mí. Let me y a través de ustedes. help you and your family in every way. Déjenme ayudarles a ustedes y a sus familias en todas las maneras. But I also want you to be a fisher of men. Pero también quiero que ustedes, le dice el Señor, sean pescadores de hombres. Because it will benefit your life greatly. Porque va a beneficiar grandemente sus vidas, It will change your life. va a cambiar su vida. And so go for it. Así que adelante, Go after men and women and boys and girls. vayan y persigan hombres, mujeres, jóvenes, niños. And then Jesus picks his disciples. Y entonces el Señor escoge a sus discípulos específicos. And the first thing he does with them is he begins to go to villages Y lo primero que hace con ellos es que los manda a las aldeas and preach the kingdom of y God. les dice que prediquen el reino de Dios. Raise the dead, heal the Levanten a sick. los muertos, sanen a los enfermos. That's how Jesus discipled his disciples. Esa es la manera en que el Señor discipuló a sus seguidores. You can't be discipled in a church building. Uno no puede ser discipulado verdaderamente o convertirse en un discípulo metido en un edificio But it's eclesiástico. as you go, Es al uno ir, you see God move in great ways for uno you. entonces comienza a ver a Dios moverse en maneras extraordinarias. And then he moves in you. Entonces el Señor comienza a moverse dentro de And ti, he enlarges your heart. ancha tu corazón He gives you vision, y te da visión, a sense of un purpose. sentido de propósito. And all of a sudden you have a passion for the lost. Y entonces de momento tú recobras una pasión por los perdidos. Your prayer life increases. Entonces notarás que tu vida de oración aumenta. You fast more Tú vas a comenzar a ayunar más. as you begin to battle for the lost. Y entonces comienzas a hacer guerra espiritual a favor de los perdidos. You begin to understand the Father's heart. Entonces comienzas a comprender y a sentir el There's corazón del Padre. one verse that really explains the Father's heart. Hay un versículo en la Biblia que verdaderamente explica en qué consiste el It corazón sa- del Padre. It says that heaven rejoices Dice que when el- somebody comes to Christ. Dice que el reino de Dios se regocija cuando una sola persona, un solo pecador se arrepiente y viene a Jesucristo. There's nowhere else in the Bible where it says heaven rejoices. No hay ninguna otra palabra que tan claramente declare eso de que ese gozo que se siente en el reino de Dios. So how do we explain this? Ahora, ¿cómo podemos explicar ese hecho? I just picture the Father on his throne. Yo simplemente me imagino, visualizo al Padre allí sentado en su trono And he's looking at this lost world. y Él está contemplando ese mundo perdido allá abajo. And he's trying to pour his love on people. Y entonces y se ve a sí mismo enviando su amor sobre la gente. And they don't know the gospel. Ellos no conocen el evangelio. And so they don't know how to receive Jesus. No saben cómo recibir a Jesús. But the Father loves them. Pero el Padre los ama. He wants to pour upon them. Quiere derramar sobre ellos su amor. But they're addicted to drugs, Pero están adictos a drogas, alcohol, alcohol,
financial, just I want to be money. That's all I want is money. avaricia, deseo del dinero, querer hacer dinero, Just going to live for this world. solamente viviendo para el mundo, And the Father's heart is broken. el corazón del Padre está quebrado. He says, they don't know me. Y él se dice a sí mismo, no me conocen, I want them to know me. quiero que me conozcan. He weeps over them. Y el Padre llora sobre ellos. But he entrusts us with the gospel. Pero el Señor, entonces el Padre nos confía a nosotros el Evangelio, la palabra del So we Evangelio. can share that with them. Y nosotros podemos compartir esa palabra con And then ellos. one of us opens our mouth. Y entonces, ¿qué pasa? Uno de nosotros comienza y abre su boca. And we tell a neighbor about Jesus or a Compartimos- family member about Jesus. Compartimos con un vecino acerca de Jesús, compartimos con un miembro de nuestra familia acerca de Jesucristo. And they go, yes, I want to accept Jesus. Y vemos que reacciona y dicen, sí, quiero recibir a Jesucristo. And the Father says, oh, look at this. Y el Padre entonces lo visualizamos diciendo, mira lo que está pasando They allí. will receive my love. Van a recibir mi amor. Did you ever think about the greatest way to hurt love? ¿Ha usted pensado alguna vez en la manera más efectiva de hacerle daño al amor? By not letting it give. No dejando que el amor se vierta, que dé. Love wants to give. El amor quiere dar, quiere entregarse. Love wants to pour out. El amor quiere derramarse. But when it can't, it's hurt. Pero cuando no lo puede, no le es posible, se convierte en algo interno que duele adentro. But in this moment of time, this person receives Jesus. Pero vemos que en ese momento, en el tiempo, una persona particular recibe a Jesús. And the Bible says they pass from death to life. Y dice la Biblia que en ese momento esa persona pasa de la muerte a la vida. The Bible says the veil is lifted from their eyes. La Biblia dice que el velo es quitado de su corazón y de sus ojos. Old things are passed away. Behold, all things have become new. Las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. And the Father sees this. Y el Padre ve, contempla esa escena. He jumps off the throne. Y podemos verlo saltar de su trono. He says to the angels, let's rejoice. Someone has come home. Y el Padre le dice a los ángeles, regocijémonos, alguien ha regresado al And so the hogar. Father gets excited. Así que el Padre se siente entusiasmado. The angels are excited. Los ángeles también se And heaven entusiasman. Y rejoices todo el cielo comienza a regocijarse por because un alma. someone has come to Christ. Que alguien ha venido a Jesucristo. Digan amén. Amén. Hay un aplauso. Amén. Amen. Eso es lo que That's what it's queremos que about. suceda. Sí, You know, Señor. And one time, I looked up the word rejoice Una vez busqué en una concordancia, en un diccionario, la palabra regocijarse. because I was thinking about heaven. Porque estaba pensando en How, el cielo. how excited do they actually get in heaven? Cuán fuertemente se excitan y se entusiasman en el cielo. And so I'm going to give you a visual demonstration of what it means to rejoice. Así que quiero darles una ilustración visual de lo que significa regocijarse y celebrar. Now, I don't know if my translator can do this, but I'm going to do it. Oh man, don't expect me for that histrionic part. That's not my gift here. Bueno, yo no sé si mi traductor puede hacer esto, pero yo lo voy a hacer. Ustedes lo van a ver y yo lo voy a contemplar también. So this is what it means to rejoice. Y esto es lo que quiere decir regocijarse. Hallelujah! Amén. No, no, esa unción yo no la tengo, así que quizás oren por mí, oren por mí. El acto de él es más que suficiente. Yo sé dónde están mis dones y dónde no están, ¿ok? I'm telling him, I know where my gifts are and where they're not, so that's not one of them. And in 3 John chapter 1, verse 4, it says this, the Father has no greater love than when somebody obeys him. En la Biblia dice que el Padre no comprende un amor más grande que cuando alguien lo obedece. He sees you obey him, Cuando el Padre nos ve obedeciéndole, and he has no greater joy. entonces no hay más gozo, un gozo más grande para él You que este. obeyed Jesus. You did what he told you to do. Tú obedeciste a Jesús, hiciste lo que él te dijo que hicieras. You became a fisher of men. Te convertiste en un ganador de hombres, un pescador de hombres. Their life has changed. Su vida, la vida de esa persona que acepta al Señor acaba de cambiar. Your life has changed Tu vida también está cambiando como because resultado. now you begin to have the Father's heart. Porque ¿qué pasa? Que ahora estás comenzando a sentir el corazón del Padre. The closer you get to Jesus, Mientras más te acercas a Jesús, the more you will care for the lost. más te van a preocupar y a importar los perdidos. If you do not care for the lost,
Si a ti no te importan las almas perdidas, then you have to ask yourself a question. entonces tienes que hacerte una pregunta. Do I really love Jesus? ¿Verdaderamente amo yo a Jesús? If you love him, you will obey him. Si tú amas a Jesús, entonces lo vas a obedecer. Amen? Amén. But so many people say, I love Jesus, but then they won't tell anybody about Jesus. Pero hay tanta gente que dice, yo amo a Jesús, pero entonces no comparten, no le dicen a los demás acerca de Jesucristo. You say, man, if I see a woman who just fell in love with her husband or her boyfriend, that's all she can talk about. ¿Qué pasa cuando vemos una mujer enamorada de su novio o de su esposo? Es todo, lo único de lo cual habla esa mujer, su amor y su enamoramiento. Same with a man. Lo mismo pasa con los hombres. Same with a mother and her Una children. madre con sus niños. You got to know about my little girl. She's awesome. Cuando una madre está enamorada de su bebé y alardea de ella, dice qué hermosa es. But then we go day by day Pero, and tell nobody about Jesus. pero ¿qué pasa? Nosotros, a pesar de nuestro amor por Jesús, pasan los días y nunca le hablamos a nadie acerca de Jesús. And then it becomes week by week. Y entonces, ¿qué pasa? Pasan los días, pasan las semanas. And then only 5% of Christians today are ever sharing their faith with Y anybody lo que else. nos dicen las estadísticas que hoy en día solamente un 5% de los cristianos comparten a Jesús con los demás. 5%. 95% of American Christians are not sharing their faith. Un 95% de los cristianos norteamericanos no comparten a Jesús. By the way, I think the Latinos are a little bit better than that, but that's besides the point. That's just a little note there. Le digo que los hispanos tenemos un poquito más del 5%, pero aún así necesitamos I hope you're anunciar a right, Cristo. brother. I hope you're right. Just kidding, brother. So, brothers and sisters, we started this school of evangelism. Así que hermanos y hermanas, hemos iniciado, dado inicio a esta escuela de evangelismo So we could train the body of Christ para entrenar al cuerpo de Jesucristo, to get beyond their fears, para que superen sus temores, their sense of self-inadequacy. I can't do it. ese sentido de baja autoestima, de que no estoy capacitado, no puedo hacerlo, no sé cómo hacerlo. And maybe you say to yourself, I have sin in my life. I can't share my faith. Quizás tú te digas a ti mismo, no, hay pecado en mi vida, no estoy perfectamente santificado, no puedo compartir a Jesucristo, I'm not perfect. no soy perfecta. Well, we know that Jesus' disciples were not perfect. Bueno, nosotros sabemos claramente que los discípulos de Jesucristo no eran perfectos tampoco. So he's always picked imperfect people. Él siempre ha escogido a gente imperfecta. And I know that's why he picked me. Y yo sé que por eso fue que Él me escogió a mí específicamente. He said, who's the worst of them all? When he picked Doug, he said, Doug can do it. Y el Señor dijo, ¿dónde está el peor pecador que yo conozco? Y por eso escogió a Doug Tony. So I want to encourage you. Así que yo quiero animarlos. I know, I want to tell you about I was part of a church up north and I had a secretary. Yo era miembro del personal de una iglesia en la parte norte de aquí de Nueva Inglaterra y tenía una secretaria que trabajaba para mí. Her name is Janine. Su nombre es Janine. I said, Janine, would you go with me on an outreach to New York City? Y yo le dije, Janine, ¿te atreverías a ir conmigo a un alcance evangelístico que vamos a hacer en la ciudad de Nueva York? And she said, why? Y ella dijo, bueno, ¿por qué? I said, because you're a blessing. Porque le dije, tú eres una bendición. She is a wonderful lady. Es una gran mujer. Everywhere she goes, she brings joy and happiness to Donde quiera que people. ella va, como que va con ella el gozo, la felicidad. But Janine had one problem. Pero Janine tenía un problema. She only did it in the church. El único momento en que ella se gozaba y hacía las cosas del Señor era dentro de la iglesia, And with her immediate family. con su familia inmediata. Today, during the worship time, during this music, I was looking at the congregation. Entonces, durante el tiempo de adoración, yo estaba recorriendo la mirada a través de toda la congregación. And you were truly singing to Jesus. Ahora, dice, cuando estamos adorando al Señor aquí en la congregación, y yo veía, dice él, que nosotros estamos adorando a Jesús. And he con was intensidad. blessed by Y you. que el Señor estaba siendo bendecido por su adoración. And when you come in, you hug people in this Y church. yo noto que cuando alguien viene acá y entra a la iglesia, ustedes los abrazan, los reciben, And you bring a blessing. y ustedes aportan una bendición. But then you leave the building. Pero entonces, ¿qué pasa? Nos vamos del edificio And then you hide yourself. y entonces, ¿qué pasa? Muchas veces lo que hacemos es que nos escondemos. And you're not a blessing to this world. Y entonces cesamos
de ser una bendición para este mundo. She said, I can't go to New York City because the homeless stink. Entonces ella me dijo, ¿sabes qué, Doug? No puedo ir a la ciudad de Nueva York porque la gente de ambulante, la gente de la calle, huelen mal, I said, Janine, apestan, en otras are palabras. you serious? Y yo le dije, Janine, ¿de veras? ¿En serio? I said, that's the worst excuse I've ever heard in Y yo my le dije, life. esa es la peor excusa que yo jamás he escuchado en toda mi vida. So I started a school just like I'm going to start for you. Así que yo comencé, entonces inicié una escuela de evangelismo And como on esta que the, on estamos the night of the iniciando. beginning, she came to the school. Y en la primera noche del comienzo de este curso, ella llegó a la clase. And I was so happy. Y yo me sentía feliz de verla. And we went to an area of Brooklyn that was a very dangerous area. Sí, fue cuando tuvieron este alcance evangelístico. Entonces, la primera noche que fuimos a este alcance evangelístico era un área en Brooklyn muy peligrosa. We were in the middle of a bunch of buildings that were about 20 to 30 stories high, and nobody would come outside. Estamos en medio de unos edificios altísimos, 20, 30 pisos, y nadie en ese área peligrosa quería salir a la calle a recibir la predicación. Because there had been 2 murders that week. Porque esa misma semana había habido 2 asesinatos en ese vecindario. So we began to do a drama out there with nobody watching us. Así que junto con el grupo que andaba conmigo, comenzamos a presentar un drama. No había nadie alrededor de nosotros mirando ni presenciando el drama. Nosotros haciéndolo allí por nosotros mismos. But then when I looked up, there was like 70 or 80 windows that came up. Pero cuando miré a mi alrededor, había como 60 o 70 ventanas que se habían abierto para ver lo que nosotros estábamos ofreciendo. And they stuck their heads out and they were watching the Y play. la gente con la cabeza hacia afuera de la ventana mirando el drama que nosotros estamos presentando. So at the end of the play, I said, who wants Jesus? Así que al final del drama yo anuncié a todos los que estaban alrededor, dije, ¿quién quiere a Jesús? Stick your arm out the window. Saque el brazo por la ventana. That's a new way of doing evangelism. That's very original. Hallelujah. Una forma muy original de hacer evangelismo. So about 70 arms came out. Dice que como 70 brazos te sacaron de la ventana. So then I said, come on down, we got Bibles for you. Entonces les dije, bajen de sus apartamentos, tenemos Biblias para ustedes. All of a sudden, everybody came Y down. de momento todo el mundo comenzó a bajar donde estábamos. And we had Bibles for them. Y teníamos Biblias preparadas para But then ellos. Janine came up to me with a very important question. Y entonces Janine se me acercó con una pregunta bien importante. She says, Doug, I have to pee now. ¿Quieren que se lo traduzca? Me dijo, Doug, tengo que hacer pipí ahora mismo. I'm like, Janine, this is not my town. I don't know. Y yo digo, Janine, esta no es mi ciudad, yo no puedo ayudarte. So this young man came up to me. Entonces se acercó este joven a mí He said, I'm one of the ones that stuck my hand y out. me dijo, yo soy uno de los que saqué la mano por la ventana. When you prayed with me, I felt the presence of Jesus. Cuando usted oró por mí, sentí la presencia de Jesús. I felt free in my spirit. Me siento libre en mi espíritu. I said, hallelujah, brother, can we use your bathroom? Y yo le dije, hermano, aleluya, ¿podemos usar su baño? He said, yeah, come on up. Claro que sí, suban. So we went up to the 10th floor. Así que subimos al 10º piso. He opened up 4 locks on the door. Abrió su puerta que tenía como 4 o 5 candados. And Janine and about 7 girls came in with her. Y Janine y otras 7 compañeras de ella entraron al apartamento para ir al baño And también. they were heading toward the Y bathroom. todas iban directo para el baño. But then on the right side was a bedroom. Pero entonces en ese mismo apartamento a la derecha había un dormitorio And there was a little girl laying in the bed, y había una niñita que estaba acostada en una cama, about 10 years old. 10 años más o menos de edad. And Janine saw this little girl. Y Janine observó a esta niñita, se dio cuenta que estaba allí And she said to the man who had just received Christ, who is this? y le preguntó a este hombre que acaba de recibir a Jesucristo, ¿quién es ella? He said, oh, this is my sister. She doesn't talk. Just ignore her and go to the bathroom. Y él le dijo, no, esa es mi hermanita, ella no habla, ignórenla, simplemente vayan al baño y úsenlo. All of a sudden, Janine forgot about the bathroom. De momento, Janine se le olvidó su necesidad, se olvidó del baño She said, I'm not going to ignore her. y dijo, no, yo no la voy a ignorar.
He said, do whatever you want. I don't care. Y él dijo, bueno, haz lo que te dé la gana, no me She importa. doesn't talk or anything. She just lays there all day. Ella no habla, no dice nada, no hace nada, simplemente está ahí acostada todo el día en la cama. So Janine went in Así que Janine entró al cuarto, and she put her hand under the little girl's head. puso su mano debajo de la cabecita de esa niña, She started kissing her in her forehead. comenzó a besarla en su frente, She started telling her how much God loved her. comenzó a decirle cuánto Dios la amaba. And then the little girl sat up and got a big smile. Y en ese mismo momento, esa niñita se levantó de su cama, se sentó en la cama con una gran sonrisa en su And cara she hugged Janine back. y abrazó a Janine And she stood up. y se levantó. And the brother said, Y What happened? el hermano de esa niñita dijo, ¿qué pasó? She said, oh, this is your sister. Dijo, esta es tu hermana. He said, she's never smiled in 10 years. Y él dijo, ella no ha sonreído en los últimos 10 años. Today is her birthday. Hoy es su cumpleaños. And God brought you here. Y Dios to les hug my trajo sister. aquí a este lugar. And I think of you. I think of you. Y yo pienso en ustedes específicamente. This city needs Jesus. Esta ciudad necesita a Jesús. There's women and girls in this city that need you women to hug them. Hay mujeres, hay niños en esta ciudad que necesita un abrazo de su parte. There's men that need you men to go up and confront them with Jesus. Hay hombres que necesitan que ustedes, hombres, los confronten, les ofrezcan People a are Jesús. hurting. They're hurting La in this gente city. está herida en nuestra ciudad. But you know what else happened that morning? Pero ¿saben algo más que pasó esa misma mañana en Nueva York? Janine woke up. Janine se despertó de momento. Her spirit exploded Su for the lost. espíritu explotó a favor de los perdidos. She began to go everywhere to tell people about Y Jesus. entonces de ahí en adelante comenzó a compartir a Jesús con toda la gente que ella podía. The joy of the Lord overwhelmed her life. El gozo del Señor comenzó a abrumar y a poseer su vida. She began to run schools of evangelism herself all over New Hampshire. Y Janine entonces comenzó, ella misma inició escuelas de evangelismo similares a esta en muchas diferentes partes del estado de New Hampshire. So Janine went there to help people. Así que Janine entonces comenzó a ir a otros lugares para ayudar a And otras she did. personas. She did help people, Y de hecho fue muy efectiva en ayudar a otros. but she got helped. Pero ella misma también fue bendecida y She ayudada. understood for the first time in her life how much the Father cares for the lost. Por primera vez ella entendió en lo profundo de su ser cuánto Dios le preocupa los perdidos. And I want that to happen to you. Y yo quiero que lo mismo suceda en tu vida. And what do you have to do with the rest of the world here in Boston? ¿Y qué tienes tú que ver con el resto del mundo que está aquí en la ciudad You know, de you Boston? think about as you go and share your faith. ¿Qué pasa? Que cuando tú te lanzas en el proceso de compartir tu fe con otros, How effective can this be? ¿cuán efectivo esto puede resultar? Wonder if all of you signed up today and said, I want to be a part of this school. Imagínense lo que pasaría si todos los que estamos acá dijéramos, hey, me voy a hacer parte de este esfuerzo y me voy a inscribir en esta escuela de And evangelismo. we began to knock on every door in this whole area. Y comenzáramos como pueblo a tocar en todas las puertas de esta ciudad. As somebody who's done evangelism in Boston for many, many years, Como alguien, como Doug, que ha hecho evangelismo en esta ciudad durante muchos años, and there's not an area of Boston that I haven't done evangelism y in. no hay un área en la ciudad de Boston que yo no haya hecho algún tipo de actividad evangelística. People in Boston are open to the gospel. La gente en Boston está abierta, hermanos, al evangelio. But you're not telling them. We're not telling them. Pero no les estamos diciendo, no les estamos advirtiendo acerca del evangelio. God never called us just to come to church. La gente, Dios no llama a la gente a venir a la iglesia. This should be a training station La iglesia debe ser un lugar de entrenamiento to mobilize you to go out and reach the para lost for Christ. movilizarte, para que salgas y dejes a conocer el evangelio a otros allá afuera. Amén. Amén. If you love Jesus, you will obey him. Si tú amas a Jesús, lo vas a obedecer. You know, when I think about fear, ¿Sabe? Cuando yo pienso en el concepto del temor, el miedo, so many people are afraid to tell people about Jesus. tanta gente tiene miedo
de decirle a otros acerca de Jesucristo. I don't know how to talk to a Catholic. Yo no sé, dicen, yo no sé cómo hablarle a un católico. Wonder if they say they're Jewish. What am I going to do? Y si son judíos, entonces ¿qué hago? ¿Qué les digo? How ¿Cómo les about a predico? Muslim? What am I going to O si es say? musulmán, ¿qué puedo decir? An atheist. Un ateo. Wonder if they don't like me, they're going to yell at me. Y si no les caigo bien, entonces me van a gritar. So we have all these fears that Así come que in our minds. tenemos la cabeza llena de todos estos fantasmas, estos temores que nos So you hacemos. go to the store, Así que entonces vamos a la tienda, you don't talk to anybody. no hablamos con nadie. You don't talk to anybody because you're No, afraid. no compartimos, ¿por qué? Porque tenemos miedo, You tenemos know, my temor. wife, she grows tomatoes. Debbie grows tomatoes. Mi esposa Debbie, ella cultiva tomates. You should get a couple of them for me. I love tomatoes. This year, and her father grew tomatoes. My wife grows the best tomatoes. I'm Su telling papá you, era un fantastic. cultivador de tomates y ella es una agricultora de tomates increíbles. It's like candy. It tastes so good. Hey man, you're making my mouth water here. Esos tomates son como si fueran dulces, son de lo bueno que son. And this year, she had too many tomatoes. Y este año tenía demasiados tomates y no los compartió con la They iglesia. were everywhere. Estaban por todas partes. I said, what am I going to do? Y yo le decía a ella, pero ¿qué vamos a hacer con todos estos tomates? So about a week ago, about 8 o'clock at night, it was dark. Así que hace como una semana, eran como las 8 de la noche, era oscuro ya. I went across the street to my neighbor, Yo crucé la calle y fui a una vecina, un vecino, knocked on the door. toqué en la puerta. He said, who are you? Y le dije, ¿quién es usted? I said, you remember me? I've talked to you before. I live right here. Le dije, ¿usted se recuerda de mí? Yo soy su vecino, vivo ahí al cruzar de la calle de He usted. said, what do you want? Y me dijo, ¿qué quiere? I said, I got free tomatoes, man. Y le dije, hey, tengo tomates gratis para ti. And she has green peppers too. Y también tenía unos And pimientos sage. And verdes she wants to give you all that. y sage, una hierba. He said, well, tell me what you do over there. Y entonces ella se suavizó un poquito y me dijo, hey, ¿qué haces allí en ese I lugar? said, we tell people about Jesus. Y yo le dije, mira, nosotros anunciamos a Jesús. Esa es la estación de Juventud con una Misión que está aquí donde You ellos know how viven. you have to turn from your sin and you have to come to know Christ in a personal way. Yo dije, ¿tú sabes acerca de cómo que uno debe apartarse del pecado y aceptar a Cristo como ser salvador personal y todas estas cosas? Le comencé yo a decir. He's like, yeah. Y él me dijo, sí, Oh, that's really interesting. wow, eso es interesante, me dijo. I own 3 companies. Y me dijo, yo soy dueño de 3 compañías. I wonder if you could tell all my guys about that. Y me dijo, me gustaría, I was like, ¿te gustaría compartir eso que tú conoces That's no con problem, I todos can los do that. trabajadores? I could do that. Y yo le dije, you know? claro que sí, claro que lo podría hacer. So then I knocked on the next door. Y entonces fui a la próxima puerta And de mi throughout the vecino. evening, I knocked on 8 neighbors. Toqué a la puerta. Yo fui como a 8 diferentes vecinos alrededor de nuestra estación allí de Jucú. And they all were thrilled to get the tomatoes Y todos felices de recibir los tomates, because my wife had a great harvest. porque Dios le había dado una gran cosecha a mi esposa. But I want to harvest their souls. Pero yo lo que me interesa es cultivar sus So almas. through más that, I bien. preached the gospel to all of them. Yo quiero compartir el evangelio con ellos. So the creativity that God can give you. Así que pueden ustedes ver la creatividad. Eso se llama evangelismo de tomates. It's Tomato evangelism. Es la Tomato creatividad. evangelism. Yeah, that's a new one, man. You should write a book on that. You know, it's all about passion. Y se trata de pasión por el evangelio. I live and breathe every single day of my life thinking of how I can win people to Jesus. Hermanos, yo vivo y respiro una sola cosa y es pensando cómo puedo yo darles a conocer a Cristo a otros, a los demás. You know, I remember many years ago, God spoke to me to go to the country of Mongolia. Hace muchos años Dios me envió al país de Mongolia, 2004. en el año 2004 Now, específicamente. now, Mongolia is a closed country. You can't go in there. Mongolia es un país totalmente cerrado, es difícil entrar allí. But in 1990, Russia collapses and you can go into Mongolia for Pero the de first time. momento, en el 1990, el imperio soviético, Rusia, se desploma y de momento se abren las puertas para ir a Mongolia. So Campus Crusade for Christ went in. Así que lo primero que entraron allí fueron Cruzada Estudiantil, Campus And Crusade. they Entraron said allí. to the government, we want to show the Jesus film. Y le dijeron al gobierno, nos gustaría mostrar la película Jesús. The government said,
you can show the Jesus film, but you can't give an altar call. You can't challenge people to receive Christ. Y entonces el gobierno les dijo, ok, vamos a permitir que ustedes muestren la película Jesús, pero no pueden hacer un llamamiento a conversión a Jesucristo. Well, guess what, brothers and ¿Y sisters? saben qué es lo que pasó? The Jesus film has the altar call in the film. Que la película misma tiene el llamado metido en la película. So they said to the government, no Y problem. dijeron, no hay ningún problema, claro que sí, está bien. So then they went all throughout Mongolia Así showing que- the Jesus film. Fueron a través de todo Mongolia mostrando la película Jesús. Never gave an altar call. Nunca hicieron un llamamiento, But all of a sudden, about 10,000 Mongolians are Christians. pero de momento 10,000 mongoles reciben a Jesucristo. So then God called me to go there. Entonces el Señor me dijo a mí también que fuera a And Mongolia. I do street Y evangelism. yo hago evangelismo de las calles. So I went to the capital city of Ulaanbaatar. Así que fui a la ciudad capital de, ustedes oyeron cómo se llama, no recuerdo. And it's illegal to do street preaching in the country. Y en la capital es ilegal hacer evangelismo de las calles, hacer evangelismo itinerante. So this is the capital. Aquí entonces estoy en la capital de So Mongolia I began to do street preaching. y entonces yo comencé a hacer evangelismo en las calles. All of a sudden, I was surrounded by police. Y de momento me encuentro rodeado de policías. But then the chief of police looked at the rest and said, hold off, and he ran away. The chief of police, he ran the other way. Y de momento el jefe de ese grupo de policías me ve o ve lo que está pasando y se manda corriendo y se va en la otra dirección. About 5 minutes later, he comes back and tells the police, leave him alone. Y 5 minutos después, este jefe de policía regresa y le dice a los demás policías, déjenlo tranquilo. Now, this is a completely Buddhist country. Ahora entiendan, este es un país completamente budista. So we preach the gospel throughout the capital city of Mongolia. Así que de momento quedamos libres para anunciar el evangelio por todo el país de Mongolia. The first time the gospel is publicly preached in Mongolia that we know of was that moment. La primera vez de momento que el evangelio es anunciado así en todo Mongolia fue en esas ocasiones. And then we went to Darkham, and then we went to Erdnet, the biggest cities in the country, and preached the gospel. Nos encontramos después de eso predicando el evangelio en las ciudades más grandes del país de Mongolia. And people began to come to Christ. La gente comenzó a aceptar a Jesucristo. I remember 2 Buddhist men stopped me. Recuerdo que 2 hombres budistas me detuvieron They said, we have a question for you. y me dijeron, tenemos una pregunta para usted. I said, yes, what is Y it? yo les dije, ¿qué es? They said, we have been Buddhists for 1,500 years. Me dijeron, nosotros somos budistas durante 1500 años en esta nación. If this message is so important, where have you been? Y si este mensaje es tan importante, ¿dónde han estado ustedes todo este tiempo? I said, I'm sorry Yo les dije, perdónenme. for those who did not obey Jesus. Les pedimos perdón por todos aquellos que no obedecieron el llamado de Jesús a predicar el But I'm evangelio. here today. Pero yo estoy aquí hoy And I've given you the message. y estoy dándoles el mensaje. What do you want to do? Y ahora, ¿qué quieren hacer ustedes con ese They mensaje? said, we want Jesus. Y nos dijeron, nosotros You know, queremos a Jesús. Hallelujah. You know, and then we went to this town called Erdnet, and it was like the end of the world. Y finalmente nos encontramos en una ciudad que era prácticamente como el fin del mundo. And I began to preach on the streets. Y comencé a predicar en las calles. And people began to scream, La gente comenzó a gritar this literalmente. man is from the devil. Y comenzaron a denunciarme, este hombre es del diablo. He has come with demons to possess you. Está diciéndole a los demonios que los posean a ustedes. Do not listen to anything he No says. escuchen nada que él diga, You decía. know who said that? ¿Saben quién dijo eso? The principal of the high school. ¿Quién estaba diciendo esto? El principal de una escuela superior en esa área. You know what the students said? ¿Y saben lo que le dijeron los estudiantes? Please be quiet. We Le want to hear dijeron, this man. por favor, cállese, queremos escuchar a este hombre. Hallelujah. On that day, 300 high school students received Christ. Ese día, 300 estudiantes de escuela superior recibieron a Jesucristo. The first time we had seen anything like that in history. La primera vez que ellos habían visto este tipo de reacción al evangelio en la historia. This was on Friday. Eso sucedió un viernes, So I said this to the students. así que yo le dije lo siguiente a esos I'm going to estudiantes. use my own money
Les dije, voy a usar mi propio and dinero I'm gonna rent the buses Voy a- to bring you to church on y Sunday. voy a alquilar autobuses para que los lleven a ustedes a la iglesia el domingo. So the church was 100 people, La iglesia originalmente solo tenía 100 personas but on that Sunday I brought 300 more. y ese domingo yo traje 300 personas más a esa And they never congregación. left. Y, To God be the glory. They never left the church. y They nunca stayed. se fueron de la iglesia, se quedaron en la iglesia. What could God do with your life? ¿Qué puede Dios hacer con tu vida? You know, I continued to go through Mongolia, Después de eso, yo continué viajando por todo and Mongolia. then we sent more teams, Y enviamos más equipos de evangelísticos. and we changed the statistics of the country. Y lo que sucedió fue que cambiamos las estadísticas There was- de la There nación. was 10,000 Christians. Había- Now there's 60,000. Había 10,000 cristianos solamente allí. Ahora en Mongolia hay más de 60,000 cristianos. And it's taken off. It's going in the country Y el strong now. evangelio está explotando, está yendo a diferentes ciudades y regiones del país. But at the end of my trip, Al final de mi viaje, this man came up to me. se me acercó un hombre He said, I want to talk to you a minute. y me dijo, quiero hablar con usted un momento. I said, yes, sir. Y dije, ok. I want to tell you why you were able to preach the gospel in this Y country. me dijo, yo quiero decirle por qué es que usted pudo predicar el evangelio en este país. Let me tell you about our president. Y me dijo, déjeme decirle algo acerca de nuestro presidente. He was the worst politician in the whole country. Me dijo, él era es el peor político de toda la nación. He was mean and nasty. Era un hombre terrible. But then he wanted to go to school. Pero entonces esta persona en un momento dado quiso ir a la escuela. So he went to school at Harvard Así que fue a la escuela en Estados Unidos, a la Universidad de Harvard, in Boston, Massachusetts. en Boston, en Massachusetts. And somebody approached him. Y alguien se le acercó cuando él estaba estudiando. Este es el presidente de la nación. Se le acercó cuando estaba estudiando aquí en Boston, en Harvard. And gave him the gospel of Jesus Y Christ. le compartió el evangelio de Jesucristo mientras era estudiante aquí. He became kind. De momento cambió su personalidad, se convirtió en un hombre bondadoso. He came back to our country. Regresó a nuestro país, me dijo. And we love him now. Y ahora lo amamos. And he's our president. Y es nuestro presidente actualmente. And on the day you stood in Ulaanbaatar to preach, Y ese día que usted compareció por primera vez en la capital de la nación y se paró a predicar el evangelio, he knew it was illegal what you were doing. ese presidente sabía que lo que ustedes estaban haciendo era ilegal. But he commanded the police of the country Pero el presidente, le dio una orden a la policía de toda la nación He said, leave those people alone. y les dijo, dejen a esa gente tranquila. You see? You know, I thank God for that InterVarsity student or Campus Crusade for student. That one student told that one guy about Jesus Christ. Yo le doy gracias, Señor, por ese estudiante. Yo no sé si fue de Cruzada Estudiantil o InterVarsity o algún otro ministerio evangelístico aquí en la ciudad de Boston. Pero doy gracias a Dios por esa persona que compartió el evangelio con ese hombre que después se convirtió en el presidente de And la Mongolia went from nación. 10,000 Christians to 60,000 Christians because of that command that president Y gave. por esa orden que dio este presidente convertido al evangelio, Mongolia pasó de 10,000 cristianos a 60,000 creyentes. They say today that two out of five world leaders have gone to school in Boston, Massachusetts. Se dice que 2 de cada 5 gobernantes en el mundo en algún momento u otro han pasado por alguna escuela de Boston, Massachusetts. When you lead somebody to Christ in Boston, who knows what God is going to do? Cuando usted comparte el evangelio y lleva a alguien al conocimiento de Jesucristo en esta ciudad, ¿quién sabe hasta dónde va a llegar esa obra? Amen? Amén. You know, you think about the impact that we could have to the nations Piense- from this church right here. Piense en el impacto que usted puede tener sobre esta nación simplemente predicando el evangelio en este lugar. So this Thursday night, the school begins. Así que este jueves, hermanos, este jueves en la noche, sí, de hecho este jueves, comienza esta escuela de evangelismo 7:30. a las 7:30 p.m. Right back there, you can sign up. Usted esta misma tarde puede inscribirse en la parte de atrás. It's a cost. There's $39 for one, $59 for two. Hay un costo, $39 por persona, por 10 clases. We'll train you. Vamos a entrenarles. We'll take you out on some Saturdays. Vamos a tener prácticas, unos cuantos sábados vamos a salir, vamos a compartir el evangelio de una forma supervisada.
And you don't even know how important you are. Y usted quizás no se dé cuenta de lo importante que es usted. You speak Spanish. Ustedes hablan español. Do you know how many times I'm on the streets of Boston and I try to talk to somebody and I can't talk to them ¿Se because I imaginan don't speak ustedes Spanish? cuántas veces yo he estado en alguna calle de Boston y no he podido compartir el evangelio porque no hablo español? You guys are so important for the kingdom of God. Ustedes como latinos son tan importantes para el reino de Dios. And let this Amén. be the day that you say yes to Que Jesus. este sea el día que usted le diga sí al mandamiento de Jesús de compartir el evangelio. I'm going to ask my wife to come up and say a few words. Quiero compartir, quiero pedirle a mi esposa Debbie que comparta algo ya cerrando con ustedes. Hello. Hello? Okay. Doug told my story about the tomatoes that I was going to tell. Ya Doug me robó la historia que yo quería compartir con ustedes acerca de los tomates. I'm married to this very adventurous man Estoy casada con este hombre tan aventurero, tan atrevido, who has these amazing stories. que tiene historias que no dan abasto, tan asombrosas que son de compartir el evangelio. But sometimes I feel personally a little insecure. Les confieso, es que muchas veces yo personalmente me siento insegura. When you hear these stories, you go, wow, Cuando uno oye estas historias, uno dice, wow, that could never be me. eso no jamás me va a pasar a How mí. could God use me? Oh, I'm sorry. How could God use me? ¿Cómo puede Dios usarme a mí? But I want to assure you, God will use you. Pero quiero asegurarles, Dios puede usarte a ti. He has a special place for each one of you to have your own story. Cada uno de ustedes es un caso especial. Cada uno tiene su propio relato personal. When we moved into our neighborhood, no one knew what was going on. Cuando nosotros nos mudamos en nuestro vecindario aquí en la ciudad de Somerville, They would watch nadie, us. nadie alrededor de nosotros What are these people? conocía el evangelio. Eran como que eran invisibles, ausentes. Nosotros And we ¿dónde have a están? neighbor in the back that lived on the top of the building. She had a porch on the top of the house. Teníamos un vecino que estaba ahí cerca, tenía como un balcón cerca de donde nosotros estábamos, mirando hacia donde nosotros estábamos. And she would see our staff and students praying out in the parking Y desde lot. su lugar de observación en su balcón ella podía ver a la base nuestra de estudiantes allí orando y intercediendo. And she would yell to them, I don't like you. Y nos gritaba literalmente, ustedes no me Quit caen praying. bien, váyanse, There's no God. no hay Dios. Oh, my heart went, oh, I'm so worried. Y mi corazón se sintió preocupado. This enemy message tried to come to me. Este mensaje del enemigo que trataba de I could penetrarme, hear her words. yo podía escuchar las palabras de ella, And I would acusativas. go to our staff and students. I went, don't worry, don't pay attention. Y yo les decía a los demás estudiantes que estaban orando, no se preocupen, no le pongan atención. And I would go to my house and go, I'm so worried. Y yo me entraba I a mi didn't casa want y to let decía, anybody see I was worried. qué preocupada me siento, pero no le dejaba saber a nadie que But lo I preocupada. felt the power of the accusation. Pero yo sí sentía el poder, la energía acusativa de parte de esa mujer. And so Doug decided he would go back and yell at her. Entonces, to do what? He would what? He would go yell at her. Entonces Doug decidió que él iba a salir y le iba a comenzar a gritar a ella también. She leaned over and said, there is no God. Cuando ella decía, no hay Dios, He said, yes, there is. Doug le decía, no, sí hay Dios. I went, oh, this is going to be a police report. Y yo comenzaba a preocuparme. So I said, God, will you use me Y yo dije entonces, Señor, úsame a mí to touch her? para tocarla de alguna manera. And I got a vision of flowers. Y de momento vino a mi mente una visión de flores. I bought her the most expensive flowers. Yo le compré las flores más It caras. broke my bank and our ministry's bank. Quebró mi It was banca the y quebró biggest, la most banca de nuestro beautiful, ministerio. And I delivered those flowers Estas to her. hermosas flores I yo las delivered. cogí I y se las delivered. llevé a ella. She never said another word. Nunca más volvió a decir nada. So even though I'm not the person with the big story, Así que aunque yo no sea la persona que tiene las grandes historias como mi esposo Doug, sometimes the flowers conquer. algunas veces estoy seguro que las flores God will use you. le hablan. Dios te puede usar.
He will give you ideas. Dios te va a dar ideas. He will empower you. Él te va a capacitar. He'll place you in special places. Él te va a llevar a lugares especiales. Then one day, a little later, I Un had a día- knock at my door. Un día después, un tiempo después de eso, recibo un golpe en mi puerta. I opened the door and a very nervous person was standing there. Y abro la puerta y una persona terriblemente nerviosa está ahí parada enfrente de mi puerta. She said, I'm Nina. Is this a church? Y me dijo, Nina. Nina. Me dijo, yo soy Nina. ¿Esta es la iglesia? I said, no, it's not a church. Yo le dije, no, esta no es una iglesia. She went, surely you're a Christian. I Me dijo, went, yes. bueno, asumo que ustedes son cristianos. Y le dije, sí. She said, I've been longing to know the Lord. Y me dijo, yo tengo una ansia tremenda de I'm trying to conocer read a Bible. al Señor. Estoy tratando de conocer la Biblia. And I walk by your place Y- every day. Y todos los días paso por este lugar aquí. I had a dream Y tuve un sueño, me dijo. that I would find the answer to my life in a white house with a white picket fence. Y en el sueño yo vi que iba a encontrar la respuesta a mi vida en una casa blanca con una verja blanca. So I'm here. Así que me dijo, aquí estoy. Can you answer my questions? ¿Puede usted contestar mis It took preguntas? 6 months Me tomó 6 meses, because I'm not Doug. porque no soy como Doug, así de It rápido. might, tan it might have efectivo. been one day with him. She prayed to receive the Lord. Esta mujer oró y recibió al Señor. Yes. So my point is, Lo que quiero decirles en resumen, we want to give you an invitation nosotros queremos emitirles una invitación to have your own story, para que Dios le dé sus propios relatos, sus to propias have your life aventuras, full of faith, llenarles de fe, to be released at where you work, para que el Señor les liberte, para que ustedes puedan ser testigos ahí donde ustedes están, donde trabajan, to be released in your que neighborhood, puedan ser liberados ahí en su vecindario, to have faith again for the members in your family, que reciban fe para la salvación de sus to see God familiares use y you. vecinos, que el Señor les pueda usar. I think there's a desire in all of our hearts to be used by God. Yo creo que hay un deseo en todos nuestros corazones de We ser just- usados por Dios. It's a deep desire. Un profundo deseo. God put that there. Y Dios puso eso allí en tu corazón. And we want to help release you to do it. Y queremos libertarte para que tú puedas hacer eso, compartir el Evangelio. Amen. Amén. Gloria a Dios. Amén.